tal? Bienvenidos. Ya estamos de regreso aquí en Visión 6 Televisión, en directo. Ya sabéis que nos encontramos en el pincho de la feria. Hoy día de la discapacidad, un día importante, pero continuamos con nuestro contenido aquí en la carpa. Ya sabéis que también vamos a estar en distintos puntos del recinto ferial y empezamos con cultura porque Iñaki Martínez es escritor y acaba de publicar Lo que dejan ver las sombras, que nos va a contar con todo detalle cuál es la trama y también cuál es el origen de esta novela. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros aquí en Oye, Albacete. no sé si has estado alguna vez en la Feria de Albacete, Iñaki. No, es la primera vez. ¿Y qué te ha parecido la Feria de Albacete? Porque siempre dicen que es la mejor feria de España, pero yo no sé a ti qué te ha parecido, Iñaki. Mira, a mí me ha sorprendido muchísimo. Yo soy de Bilbao y allí tenemos también feria, las fiestas del mes de agosto. Y la verdad es que no tiene nada que ver con esto. Aquí yo creo que es mucho más masivo, mucha más gente en las calles, mucha más gente divirtiéndose. Es evidente que lo están pasando muy bien. Y realmente estoy sorprendido, ¿sí? Se esperan 3 millones de visitantes como el año pasado. A lo mejor hasta lo rebasamos. Bueno, en fin, a ver lo que pasa. El tiempo... Dicen que el fin de semana va regular. Bueno, pero en todo caso es un éxito No, claro. de confraternización de la gente, quiero decir, creo que se juntan los amigos, las cuadrillas de amigos, las familias, es un acontecimiento, ¿no?, para Albacete. Yo cuando me estaba leyendo Lo que dejan ver las sombras y estaba leyendo y digo, si es que voy a entrevistar a un finalista del Premio Nadal en el 2015. Por Ciudad de la Mentira. La verdad es que es un auténtico placer y la duda que tenía es si este tipo de premios abren las puertas a un escritor o ese éxito llega a una cúspide y después se va diluyendo, no lo sé. Bueno, mira, yo te puedo hablar de mi experiencia. Claro. Sí, la verdad es que el hecho de ser finalista del Premio Nadal en el 2015 fue para mí muy importante y la novela también tuvo un desarrollo y unas ventas muy importantes, una divulgación en toda España y en otros lugares. Aquella novela se desarrolla en Marruecos, en Tánger, y a partir de ese momento es verdad que las editoriales, los críticos literarios, los suplementos de los periódicos, es decir, todo aquello relacionado con el mundo de la cultura te hace más caso. Eso es provisional, es transitorio, es un éxito transitorio, porque después esos mismos críticos te van juzgando en función de las novelas siguientes que vas publicando, ¿verdad? Con lo cual, esta carrera de novelista, digamos, es una especie de carrera de obstáculos, que no es una carrera corta, sino que es una carrera a largo plazo en la que hay que sudar la camiseta, como se dice habitualmente, novela a novela. A mí me ha gustado Lo que dejan ver las sombras porque es una novela de intriga pura, que con giros, con mucho suspense. Pero, ¿qué dicen los críticos, Iñaki? Bueno, los críticos... Hay opiniones como la mía, a lo mejor hay uno que le gusta, otro que no, otro regular, pero en general... Exactamente, hay de todo, ¿no? Pero en general los críticos están hablando de una buena novela de intriga, una novela que la encasillan en el género de novela negra, en una novela muy entretenida. En este caso es una novela que se desarrolla en Cuba, en La Habana, en el año 1953, es decir, antes de la Revolución, en la que existían o coexistían una serie de elementos muy interesantes para una novela, ¿no? Cuál era, por un lado, la dictadura de Batista, de Fulgencio Batista, por otra parte, los gángsters norteamericanos que estaban asentados en la isla y desde allí controlaban sus negocios en Nueva York, en Chicago y en otras ciudades. Y por otra parte, los estudiantes de la Universidad Nacional, a los que se empieza a conocer como los rebeldes, que son el germen de lo que después fue la Revolución 6 años después, ¿no? Entonces, en ese cóctel, digamos, de elementos es donde se desarrolla mi novela, que es una novela, como digo, de intriga en ese contexto histórico. Es una novela en la que también hay una historia de amor,
que viene de una historia de desamor de los mismos personajes de la anterior novela de Martín Ugarte, que ha sido sacerdote, un joven sacerdote, y que dejó los hábitos al enamorarse de Joan Allison, que es una mujer extraordinaria, con mucho carácter, y que fue la guionista de la película Casablanca. Y esto no es ficción, esto es real. Es decir, todo lo que yo trajino en la novela alrededor de Joan Allison está perfectamente documentada, con lo cual, al final, creo que resulta una novela que se lee muy bien y es una novela muy entretenida y que además te da una buena lectura histórica de lo que era la ciudad de La Habana en aquellos años, en los años 50, que era una ciudad muy glamurosa, por supuesto que no tiene nada que ver con lo que hoy es. Oye, Iñaki, la trama empieza potente, la historia empieza potente con un intento de asesinato y empieza todo a desquebrajarse y a ser un enredo, ¿no? Claro, como sabemos, los norteamericanos, por medio de su agencia de inteligencia, estaban muy interesados en saber qué es lo que estaba pasando en La Habana, porque existían los elementos que te he contado antes, los gángsteres, la dictadura, los rebeldes, y a pesar de que ellos estaban tan cerquita de la isla, no sabían muy bien qué es lo que estaba pasando. Y entonces envían a un agente experimentado, y a ese agente experimentado, llamado Stanley, le disparan en las puertas del Hotel Nacional, y a partir de ahí llega, digamos, el enredo. Los norteamericanos, la CIA, se pregunta quién ha disparado a nuestro hombre y por qué. Los sospechosos son muchos, son varios, y a partir de ahí entonces es, digamos, donde empieza la trama de la novela. Sí. La Habana, me encanta que que suceda la historia en Cuba, pero es que después de leer el libro y informarme sobre otros libros que has publicado y demás, por ejemplo, donde los hombres llevaban sombrero, también creo que transcurre en Cuba. ¿Qué te vincula a Cuba para que hayas escogido esta localización? Sé que eres un hombre de mundo, un trotamundos, ¿no? Podríamos decir, y no sé qué te vincula a la isla. Bueno, me vincula mi interés, en primer lugar, por América Latina. Yo, desde hace muchos años, tengo muchísimo interés en aquellos países y me vincula la historia. Cuba, como bien sabes, es un país extraordinariamente ligado a la historia de España. La Habana es y ha sido, sobre todo, una ciudad extraordinaria de recuerdos para nosotros, para los españoles, y me fascinaba Cuba y he viajado a Cuba en numerosas ocasiones. Tengo allí amigos de todas las ideas, amigos que siguen defendiendo al régimen, para mi sorpresa, y amigos que no lo defienden y lo critican, pero sobre todo son amigos, ¿verdad? Entonces, toda esa relación me ha posibilitado documentarme. Los cubanos son extraordinariamente abiertos, cualquier televidente que haya ido a La Habana lo sabe, son extraordinariamente abiertos, te abren las puertas de su casa, te ofrecen lo poco que tienen, te lo ofrecen, un cafecito, en fin. Y todo eso pues me ha facilitado escribir la novela. Las muchas horas que he pasado en La Habana hablando en los cafés con los amigos y documentándome en la Biblioteca Nacional. Eso te iba a preguntar, eres conocedor de la historia de Cuba, pero ¿cómo te has documentado para escribir estos dos libros? Sobre todo de este que estamos hablando, lo que dejan ver las sombras. Mira, me he documentado en las instituciones, en la biblioteca, en la hemeroteca, pero sobre todo a partir de la tradición oral, porque a los cubanos les encanta hablar, les encanta contar sus historias y no había día en el que yo tenía una cita de 1 hora o 2 horas con unas personas para que me contaran cosas. Yo simplemente les decía, contadme cosas, y esa hora o 2 horas se transformaban en 4 o 5 y había que parar en algún momento porque el tiempo no es infinito. De manera que es la tradición oral, que tiene mucho que ver además con nosotros, con España, lo que más me ha servido, ¿verdad?, para documentar la novela. Sí. Cuba es un país extraordinario. ¿Qué es lo que más te gusta de Cuba, Iñaki? Ya que estamos hablando de Cuba, y que se ve bien reflejado aquí, ¿eh? Que se ve bien reflejado. Claro, esta es una novela que retrata
la ciudad de La Habana en el año 53, claro, que a lo mejor, ya, pero, que no tiene mucho que ver con lo de ahora. pero a lo mejor una esencia que hayas cogido de ahora, que hayas incluido. Pero sí la personalidad y el carácter de los cubanos y de los habaneros permanece. Con lo cual, lo que más me gusta de Cuba es la gente. A mí, una compañera mía que ha ido a Cuba este verano, no ha ido a un hotel, sino ha ido como si fuese un Airbnb, ¿no? Sí, una casa particular. Exactamente, sí. a casas particulares. Me estaba contando que no ha visto personas más amables que los cubanos. Sí, más amables y más desprendidas. Pero el mérito está en que son desprendidas y no tienen nada, porque lo único que te pueden brindar es pues una cama de 80 centímetros en algún caso y un buchito de café y poco más, porque realmente la situación en estos momentos es muy dramática, ¿verdad? En cuanto a elementos materiales, digamos, ¿no? Pero sigue siendo un país extraordinario. Sí. Iñaki, lo que dejan ver en las sombras, me estabas comentando fuera de cámara que va a ser un éxito internacional. Bueno, la novela la verdad es que estoy muy contento, muy satisfecho porque la novela es muy reciente, la presenté en Bilbao, que es mi ciudad, en el mes de junio, hace bien poco, y hace exactamente 8 días he firmado el contrato de traducción y edición para Alemania, Austria, Suiza, Noruega, Dinamarca y Suecia, ¿verdad? Y hay conversaciones con editoriales de otros países, pero los países citados ya hemos firmado el contrato y se va a traducir y a editar en muy poco tiempo, antes de Navidad. Por cierto, después de escribir lo que dejan ver las sombras, supongo que continuará escribiendo más historias y no sé si volverán personajes de otras novelas, si volverán los personajes de lo que dejan ver las sombras, si... Es una magnífica pregunta para la que no tengo respuesta, por una razón, y eso no soy nada original porque otros novelistas lo han dicho. Una cosa es lo que los novelistas tenemos en la cabeza en cuanto a la trama y los personajes de la próxima novela, y otra cosa son los planes de los mismos personajes, que cuando uno está trabajando en la novela interfieren, se entrometen, piden un papel y de repente te encuentras con que hay un escritor inconsciente que que consigue que los personajes de novelas anteriores vuelvan a tener un papel relevante en las siguientes, con lo cual es muy difícil responder. Iñaki, ¿y eres uno de esos escritores que se deja, cómo te lo diría yo? Que el personaje dejas de ser el escritor, el personaje se come al escritor, podríamos decir, sí. Y ya tú no tienes tú no tienes la voluntad del escritor. Bueno, el personaje toma las riendas y tú te anulas completamente. No completamente, no completamente. Hay una especie de pulso de lucha entre el escritor que trata de mantener, digamos, su carta de navegación y los personajes que tratan de mantener su personalidad y su buen hacer y quieren seguir siendo los protagonistas. Entonces es una lucha soterrada a veces, en otros momentos es una lucha más descarada, pero es verdad que hay una lucha entre escritor y personajes que es muy difícil de explicar, pero que es una realidad, y no es una realidad que la conocemos los novelistas. Todos los novelistas lo conocemos. Sí. Y también tengo curiosidad como escritor, porque me encanta que los escritores cuenten estos detalles. ¿Tienes guión? Es decir, ¿tienes guión? ¿Tienes principio y final? ¿O la historia, lo que dejan ver las sombras, ha cambiado a lo largo de la escritura, a lo largo de la narrativa? Sí, ha cambiado porque, sí, yo trabajo a partir de un guión inicial, de una estructura inicial. Pero esta estructura inicial, por lo que hablábamos antes, se rompe en los primeros 5 o 10 capítulos, se rompe precisamente porque los personajes se apropian de la novela y entonces todo resulta un cierto desaguisado en la que el escritor tiene que poner orden. A veces se consigue, a veces no se consigue,
y a veces resulta muy difícil y hay que darlo por perdido y empezar de nuevo la novela para ver si con el nuevo impulso las cosas se aclaran, ¿no? Pero es igual que los lectores se apropian de los mismos personajes y yo me he encontrado con muchísimos lectores de mis anteriores novelas que me increpan, incluso que me reclaman, pero este personaje, ¿por qué termina de esta manera y no de otra? ¿Y por qué este personaje es así o no es de otra manera? Es decir, es algo, un misterio el que existe en la conexión entre novelista y lectores y novelista y personajes, ¿no? Muy difícil de explicar. Y ya para finalizar, lo que dejan ver las sombras, ¿por qué los espectadores que nos están viendo deberían leer la novela? O sea, una novela alucinante, de suspense, intriga, que os va a dejar con la boca abierta, con un montón de detalles, mucho diálogo, que me encanta que hayas utilizado el diálogo para desarrollar la historia. No sé, un titular para convencer a los espectadores, Iñaki. Pues para los que quieran conocer la historia de Cuba y sobre todo de la ciudad de La Habana en los años 50, antes de la Revolución, y quieran conocerla desde un punto de vista, la quieran conocer de una manera entretenida y con mucho carácter y personalidad de los propios personajes. Porque si hay algo de lo que yo estoy orgulloso es que mis personajes tienen mucha personalidad, mucho carácter y dejan un pozo en el lector cuando lo terminan. Sí. Iñaki, muchísimas gracias por estar en la Feria de Albacete. Me alegro muchísimo de que te haya gustado. Ahora que ya la conoces, tan solo en las próximas ediciones, regresar, pero con gente para que también la disfrute y digas, esta es la Feria de Albacete y se lo enseñes al resto. Encantado de hacerlo, realmente me ha gustado mucho, sí. Bueno, pues lo que dejan ver las sombras lo podéis conseguir en librerías, por ejemplo, aquí en la Librería Popular de Albacete. También lo podéis conseguir en plataformas como Amazon, también está en Kindle, que lo he visto perfectamente. No puedes escapar de esta novela, lo que dejan ver las sombras, de Iñaki Martínez. Y después, pues puedes leer sus otras novelas, que como ha dicho Iñaki, pues hay personajes que aquí también aparecen, pero todas las novelas se pueden leer de forma independiente. Así que ya lo sabéis, lo que dejan ver las sombras, de Iñaki Martínez.